Hay heridas que no sangran y sin embargo pesan, heridas de la mente, fisuras en la familia, grietas del espíritu. Muchos las llevamos en silencio, como quien guarda en un cofre un dolor que no sabe nombrar. A esas heridas, las que nadie ve pero nos quitan aire, hoy las acercamos al fuego manso del corazón inmaculado de María, donde el juicio se transforma en misericordia y la noche aprende a esperar el amanecer. Celebramos el 13 de octubre, memoria viva de la sexta y última aparición de Nuestra Señora en Fátima y del milagro del sol. No miramos atrás por nostalgia, sino porque la memoria cristiana es sacramento de esperanza. Lo que Dios hizo puede volver a hacerlo. Lo que María señaló sigue siendo brújula para el presente. De 1917 a 2025 se dibuja un arco decisivo. Pasamos de la crónica a la elección, de lo ocurrido entonces a lo que cada uno decide hoy. San Ignacio hablaba de dos estandartes, el de Cristo y el del enemigo. No hay tierra neutral en el corazón humano. Los acontecimientos de Fátima no son solo un capítulo admirable del pasado, son una convocatoria. ¿En qué bando se curan mis heridas? ¿Qué voz sigo cuando el miedo late en las sienes? ¿Qué luz guía mi casa? La Escritura ilumina este camino. En el Magnificat, María proclama que Dios derriba la soberbia y exalta a los humildes. Es el mapa de toda sanación auténtica. Y en el Apocalipsis aparece una mujer vestida de sol que gesta vida en medio del combate, imagen de la Iglesia, de María y también de cada familia que lucha por custodiar la fe en medio del ruido del mundo. Entre ese cántico y esa visión aprendemos dos certezas. La humildad abre la puerta a la gracia y la maternidad de María cubre nuestras batallas con una luz que no engaña. Conviene hacer aquí una nota pastoral clara. La revelación pública, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y la tradición, se ha cerrado en Jesucristo. Las referencias a Fátima pertenecen al ámbito de las revelaciones privadas, no obligan a creer, se acogen con prudencia y se disciernen a la luz de la Iglesia. Cuando hoy hablemos de mensajes, advertencias o promesas, lo haremos como meditación espiritual, para mover a conversión, no para añadir nuevas verdades de fe. ¿A qué te invito en este mensaje 2025? A entrar en lo práctico, a la oración que sostiene, a la penitencia que reordena, a la reforma de vida que devuelve frescura al alma y a la custodia del matrimonio y la familia como primer frente de toda batalla espiritual. No se trata de acumular información, sino de permitir que la gracia haga su cirugía silenciosa, sanar la memoria, reconciliar el corazón, encender de nuevo el altar de casa. Con este marco, heridas que buscan sanación, memoria que se vuelve misión y María como guía segura, abrimos el cuerpo del mensaje. Comencemos donde todo quedó sellado a la vista de miles, el milagro del sol. Desde allí, paso a paso, iremos comprendiendo por qué Fátima sigue siendo primaria, qué depende de nosotros y cómo se libra hoy la confrontación final en el lugar más sagrado, nuestro propio hogar. La noche anterior había sido un látigo de agua. Cova da Iria amaneció convertida en barro, el pequeño encino parecía un centinela cansado, y aún así, decenas de miles caminaron entre charcos como quien avanza hacia una cita jurada. No buscaban espectáculo, obedecían una promesa. La señora había anunciado meses antes que Dios daría un signo para que todos creyeran. El cielo, que hasta entonces parecía indiferente, iba a hablar. A mediodía, cuando los relojes de la tierra se vuelven frágiles ante la hora de Dios, ocurrió lo indecible. El disco luminoso, sin perder su majestad,
pareció desprenderse del firmamento. Giró como rueda de fuego, derramó colores sobre rostros, ropas y campos. El gris de la tormenta se transfiguró en un tapiz de tonos vivos. Nadie cerró los ojos. Quien se atrevía a mirar no quedaba herido. Durante 10, quizá 12 minutos, el sol fue un signo cercano, dócil, como si obedeciera a una orden antigua. Después, un estremecimiento recorrió la multitud. La luz se inclinó, descendió en zigzag, como si se lanzara sobre la tierra. Hubo gritos, hubo lágrimas. Muchos cayeron de rodillas y, sin calcular dignidades ni vergüenzas, confesaron en voz alta sus pecados. Aquello que habitualmente nos divide, temor, apariencia, orgullo, se quebró ante la urgencia del arrepentimiento. La creación parecía repetir una catequesis. Cuando el cielo pronuncia sentencia de misericordia, el corazón no negocia, responde. Entonces, con la misma libertad con que había danzado, la luz subió de nuevo. Un viento fuerte barrió la planicie. La ropa empapada se secó, el lodo se endureció, los cuerpos recobraron calor. Milagro sobre milagro, no solo en lo alto, también en lo pequeño, en lo concreto, como si la gracia quisiera rubricar la fe con una cortesía tangible. Nadie podía fingir que no había pasado nada. Aquel día, Dios selló con un gesto público el lenguaje discreto de su madre. ¿Qué significa para nosotros que también cargamos barro en los pies y cansancio en el alma? Significa que el signo no fue dado para deslumbrar, sino para convertir. La luz que giró sobre Portugal no fue un juego celeste, sino un juicio de amor. El pecado pesa, la misericordia urge, la respuesta no puede aplazarse. Así como la multitud se abrió a gritos a la verdad, cada hogar está llamado a abrirse a una reforma real, oración que sostiene, penitencia que limpia, obediencia que hace fecunda la tierra. El sol obediente no compite con la palabra, la confirma. Si el cielo se inclina de ese modo, es porque lo que se dijo en Fátima no es un adorno devocional, sino una ruta de salvación. Antes de preguntar por misterios y cronologías, conviene escuchar el pulso del mensaje. ¿Qué nos advirtió la señora? ¿Qué remedios puso en nuestras manos? ¿Por qué su voz, nacida en 1917, tiene todavía filo en 2025? Queda, entonces, mirar el contenido con la misma seriedad con que miramos el signo. Lo que la multitud vio con sus ojos avala lo que la madre señaló con su boca, la seriedad del destino eterno, los peligros concretos de nuestro tiempo y el refugio preparado para las almas. Desde esa certeza, el sello luminoso que nadie pudo negar, damos el paso siguiente. ¿Por qué Fátima es primaria y vigente incluso hoy, cuando las heridas reclaman medicina y la historia pide dirección? Fátima permanece en el centro no porque multiplique prodigios, sino porque abre el diagnóstico y entrega la medicina. El signo en el cielo legitimó una palabra exigente. Dios mira la historia con entrañas de misericordia, y cuando el peligro madura, señala un refugio y un camino. Por eso es primaria, porque toca lo esencial: pecado, conversión, salvación, sin distracciones. Entre los puntos más hondos está la visión del infierno. No fue un recurso para asustar niños, sino un espejo de la seriedad del destino. Se mostró no como sala vacía, sino como abismo real donde desemboca la libertad cuando se cierra a la gracia. No para desesperar, sino para urgir. Dios no quiere la perdición de nadie. El remedio que la señora señaló no fue un truco emocional, sino una escuela de pertenencia, la devoción a su corazón inmaculado. Allí el orgullo aprende a rendirse, la culpa a ser curada, la voluntad a perseverar. Ese corazón no compite con Cristo, conduce a Cristo y enseña el ritmo.
orar, reparar, amar. También se alzaron advertencias para un siglo convulso, una guerra peor si no se obedecía y la difusión de los llamados errores de Rusia. No se trataba solo de un sistema político, sino de una antropología al revés, materialismo que apaga el alma, culto al poder que somete conciencias, ingeniería social que tolera todo menos la verdad. Sus ramificaciones siguen respirando en 2025. Indiferencia religiosa, manipulación del lenguaje, desprecio por la vida y por la diferencia entre bien y mal. Cuando esas corrientes entran en la casa, la luz de la fe se vuelve urgente, no opcional. Respecto al llamado tercer secreto, la Iglesia dio a conocer el texto de una visión que retrata sufrimiento y purificación. A lo largo de los años han circulado testimonios que sugieren que podrían faltar palabras de la Virgen y que el tema de la apostasía desde la cumbre aparece como telón de fondo. Aquí hace falta templanza, nada de morbo ni teorías que alimenten la división. Lo que sea oscuro se discierne bajo obediencia y lo que ya es claro se vive. Si el combate roza a los pastores, más vale sostenerlos con penitencia y oración que devorarlos con comentarios. La clave, entonces, no es perderse en lo apocalíptico, sino pasar a lo práctico. La paciencia de Dios no es debilidad, es plazo para la conversión. Lo que importa no es ganar discusiones, sino habitar la gracia, reparación por los pecados del mundo, vida sacramental seria, obras de misericordia que desintoxican el corazón, santificación cotidiana en el deber de cada día. Así el mensaje deja de ser un archivo venerable y se vuelve ritmo de vida. Desde aquí el camino se estrecha y se hace concreto. ¿Qué puede hacer el laico? ¿Cómo disciplinar el corazón? ¿Y cómo responder con fidelidad cuando la historia pesa? La medida de la gracia no es la curiosidad, sino la obediencia. Si el cielo ha hablado, corresponde ordenar la vida para que la palabra dé fruto. El fin de María es claro: salvar y santificar. No busca admiradores, sino discípulos que, en medio del ruido, aprendan el arte de la perseverancia. Aquí comienza la disciplina: oración estable, penitencia concreta, reforma de costumbres. Sor Lucía habló de batalla final con la serenidad de quien ha visto el campo. En 1957 recordó que el secreto debía conocerse en 1960 o tras su muerte, y lamentó que pocos atendieran a la voz de la señora. Si no hay oración y penitencia, decía, vendrá castigo. No se trata de espanto, sino de verdad. Cuando el amor es rechazado, la historia sufre. A nosotros nos toca romper la pereza del corazón y tomar posición con obras. Primer paso: el rosario diario. No como amuleto, sino como escuela de respiración del alma. Misterio a misterio, la voluntad aprende a obedecer, la memoria se purifica y el juicio se serena. Al concluir cada decena, la jaculatoria enseñada en Fátima nos saca del yo y nos lanza a pedir por todas las almas, especialmente las más necesitadas. Esta cuerda de oración, rezada en familia o en silencio, es una muralla que el enemigo no atraviesa con facilidad. Segundo paso: los primeros sábados, 5 meses seguidos, con sencillez y firmeza, confesión bien hecha, comunión reparadora, rosario meditado y 15 minutos de compañía a María en los misterios. Es un ritmo humilde que reordena interiores, quema la tibieza y abre grietas por donde entra la paz. Cuando el calendario se vuelve tirano, conviene fijarlo por escrito y defenderlo como se defiende una cita de vida o muerte. Tercer paso: confesión frecuente. No basta barrer cuando la casa ya huele a humo. Conviene un examen breve cada noche y un arrepentimiento rápido cuando la conciencia acusa.
La confesión mensual o quincenal, si hay lucha fuerte, devuelve filo al alma y rompe cadenas que nos parecían naturales. Ningún plan espiritual sobrevive sin este sacramento. Cuarto paso: ofrecer sacrificios por los alejados, pequeños ayunos, renuncias discretas, paciencia en lo cotidiano, un perdón difícil. Todo puede convertirse en moneda de rescate cuando se ofrece por amor. Nombrar a las personas por las que se sufre y escribir sus nombres junto al rosario convierte la devoción en intercesión eficaz. Quinto paso: reforma de vida. Cerrar puertas de ocasión, sanear el lenguaje, ordenar los afectos, reconciliarse donde haya heridas. La disciplina no es dureza, es caridad inteligente que protege lo sagrado. Quien se entrega a este camino encuentra una fortaleza nueva y un gozo sobrio, propio de los que caminan bajo estandarte seguro. Desde esta obediencia concreta, el alma entiende que la gracia no actúa en el vacío. Lo que el pueblo ofrece en silencio prepara acontecimientos y dispone corazones para decisiones de mayor alcance. Cuando la fidelidad se hace carne en la vida diaria, entonces también la historia, con sus luces y sombras, puede ser conducida por Dios hacia la paz que promete. La obediencia humilde abre caminos que la mera estrategia no conoce. Si la vida espiritual ya ha sido ordenada, se entiende con nitidez el pedido que atraviesa el mensaje: una consagración específica de Rusia, con la promesa aneja de su conversión y de un periodo de paz. No es una consigna política ni un gesto simbólico sin consecuencias. Es una llave entregada desde lo alto para que se desate una gracia destinada a pueblos enteros. Conviene precisar el lenguaje. Consagrar no es agitar una fórmula para ahuyentar males, ni reducir el acto a un exorcismo colectivo. Consagrar es apartar para uso santo, sustraer de lo profano para destinar a misión, como un cáliz que deja de ser metal para convertirse en vaso del sacrificio. Así una nación es puesta bajo dominio de la voluntad divina para que su historia se vuelva instrumento de evangelización, justicia y reconciliación. El signo en el cielo apuntaba a esto: Dios toma lo frágil y lo utiliza para su plan. ¿Qué se entiende por conversión de Rusia según los testimonios privados que se han transmitido? No basta con la caída de un régimen ni con un retorno sociológico a prácticas religiosas. No es simple restauración de costumbres ni orgullo nacional religioso. Se habla de plena unidad católica, de una comunión que abrace la doctrina íntegra y la vida sacramental en la Iglesia, de modo que ese pueblo, curado en sus raíces, se vuelva luz para otros y repare, con obras de verdad y caridad, los errores que un día esparció. No es triunfalismo, es misericordia ordenada a la salvación. La historia, así, queda colocada ante dos sendas. Si el pedido es acogido, Rusia deviene instrumento de bendición, fuente de testigos, dique contra ideologías de muerte, taller de paz real. Si el pedido es desoído, la misma fuerza que pudo sanar se vuelve vara de corrección. Los errores persisten, las estructuras del pecado se consolidan y los pueblos sufren bajo la pedagogía severa de los hechos. Dios no se desdice, ofrece paz por la consagración y la conversión. Si no se quiere su paz, permite el azote que despierta. En esta dinámica, el pueblo fiel no es espectador. La oración y la penitencia de los pequeños disponen al Pastor Supremo para recibir la gracia y ejecutar el mandato. Así como Israel rodeó Jericó obedeciendo un mandato que parecía insensato, y las murallas cayeron no por fuerza humana, sino por fidelidad al designio,
Así también la Iglesia está llamada a rodear con súplicas este acto: rosario perseverante, primeros sábados ofrecidos, ayuno discreto, intercesión por el Papa y por los obispos. La gracia busca puertas abiertas, nuestra constancia le abre paso. No se trata de esperar pasivamente un decreto lejano, sino de preparar el terreno con vidas reconciliadas, hogares en reparación y manos que sostienen la cátedra de Pedro. Cuando la obediencia se hace carne en la base, el cielo concede decisiones en la cumbre. Con esta claridad que se pide, que promete Dios y que toca a cada uno, la mirada puede, sin ansias ni curiosidad vana, considerar cómo se han leído ciertos signos de la historia reciente, siempre bajo discernimiento y con el corazón fijo en lo esencial: paz por la conversión, gloria a Dios por medio de su Iglesia. Cuando la providencia permite que ciertos siervos reciban imágenes o palabras para sacudir la conciencia, la Iglesia discierne, examina, pesa, purifica. Lo que aquí reunimos pertenece a ese campo sobrio de las hipótesis de trabajo. No añaden artículos de fe ni trazan calendarios, pero orientan la oración y encienden el celo. Si el mensaje de Fátima pide conversión, estas señales buscan mover rodillas y voluntades. Se ha transmitido que, según interpretaciones difundidas por un sacerdote muy dedicado a Fátima, San Juan Bosco dejó entrever un escenario en el que la consagración pedida se realizaría tras una incursión rusa en Occidente, y que en Francia un estandarte negro cambiaría a blanco como signo de conversión. La catequesis es transparente. Cuando el pecado se vuelve amenaza, la gracia puede doblar la historia y arrancar de la guerra una paz que nadie esperaba. No se fijan fechas ni mapas de batalla. Se pide penitencia para que el corazón de piedra se vuelva carne. La beata Elena Aiello habló de una arremetida de este a oeste, de Europa arrollada y de un papa que sufre. La lectura pastoral no es fascinación con la catástrofe, sino intercesión por el pastor y por los pueblos, ayuno para frenar el mal y ofrecer reparación. Si el sufrimiento toca la cumbre, no es para alimentar sospechas, sino para sostener con lágrimas convertidas en oración. La cruz en la cabeza abre camino a la luz en el cuerpo. Otras voces antiguas, recogidas y comentadas por autores de piedad, imaginan la cruz reemplazando la media luna en Constantinopla, a los eslavos del sur formando un vigoroso cuerpo católico y al Islam empujado a África para, finalmente, convertirse. No se trata de humillación de pueblos, sino de misericordia misionera, como en Guadalupe, una marejada de bautismos que desborde los diques del rencor. La estrategia no es de acero, es de caridad y verdad sostenidas por gracia. En un horizonte litúrgico y teológico, se ha soñado con una Rusia católica transformando Oriente y abriendo a Asia rutas de evangelización con autoridad serena. No es imperialismo espiritual, es el fruto lógico de una consagración acogida y de una conversión real. Lo que un día difundió tinieblas se convierte en farol. Por encima de todas las conjeturas resuena la promesa: el corazón inmaculado triunfa. La serpiente, por fuerte que silbe, no es dueña del desenlace. ¿Para qué sirve todo esto? Para arrodillarnos. Nada de ansiedades febriles ni de cronologías que quebrantan la paz. La respuesta concreta es confesión bien hecha, Eucaristía adorada, rosario perseverante, ayuno discreto y obras de misericordia que desintoxican el alma. Los hogares se vuelven cenáculos donde la historia se decide en silencio. Con este pulso, esperanza firme, prudencia en el juicio y manos ocupadas en reparar.
Es posible mirar los acontecimientos del último siglo con una sobriedad bautizada, sin ingenuidad, sin miedo, atentos a cómo la paciencia de Dios corrige, conduce y salva. El calendario señalaba 1962 y la iglesia se asomaba a un umbral. El 11 de octubre, en la apertura solemne, resonó una exhortación contra los profetas de calamidades y un optimismo confiado en un nuevo orden de relaciones humanas. El tono era de aurora. Se creyó que bastaría abrir las ventanas para que entrara un aire más puro. Pocos días después, la historia recordó su aspereza con la crisis de los misiles. No es un reproche a personas, sino una advertencia sobre el peligro de leer el tiempo solo con entusiasmo. Cuando la pólvora se apila, la esperanza necesita también vigilancia. Mucho antes del aula conciliar, se habían señalado, según múltiples testimonios, problemas previos, infiltraciones ideológicas, relajación moral en ámbitos de formación, señales de alarma en seminarios desde los años 30 y 40. En 1960, un documento interno advirtió sobre la admisión de candidatos desordenados. Nada de esto cancela los frutos auténticos de santidad. Obliga, sí, a tomar en serio el principio apostólico, probar los espíritus, custodiar la viña. El 13 de octubre de 1962 ocurrió un giro de procedimiento que marcó el rumbo. La mayoría de los esquemas preparatorios, fruto de años de trabajo, fue dejada de lado, con excepción del texto litúrgico. El gesto, leído por muchos como oportunidad de aire fresco, trajo también consecuencias: pérdida de continuidad en el método, terreno abonado para lecturas contrapuestas y, en no pocos casos, reformas aceleradas que no midieron sus impactos pastorales. Cuando la brújula se vuelve difusa, las buenas intenciones pueden extraviar el camino. A este clima se sumó una psicología de exaltación, la impresión de que el hombre moderno, más educado y comunicado, estaba listo para prescindir de antiguas disciplinas sin detrimento de la fe. El resultado, conocido por todos, fue ambivalente: luces reales y, a la vez, grietas visibles en catequesis, vida sacramental, vida consagrada. La lección es sobria: el amor pide formas, sin ascesis, la caridad pierde filo. Se ha dicho que el tercer secreto fue leído en torno a 1959 y que se habría pronunciado la frase: «No concierne a mi pontificado». En paralelo, Sor Lucía transmitió en 1931 un aviso grave: si los ministros imitan a los reyes de Francia, aplazando un mandato del cielo, les seguirá la desgracia. No son sentencias para alimentar sospechas, son llamadas a la responsabilidad y a la prontitud en obedecer cuando Dios señala un acto para la paz. En el horizonte aparece un hito que muchos miran con oración: 2029, centenario del pedido explícito de consagrar Rusia, no para fabricar plazos, sino para intensificar la intercesión y pedir discernimiento a quienes deben decidir. La impaciencia divide, la súplica sostiene. Las claves pastorales son claras: prudencia en el juicio, oración por los pastores y un esfuerzo serio por evitar polarizaciones que desgarran al rebaño. Se puede amar la verdad sin herir, corregir sin humillar, esperar sin claudicar. Con esta sobriedad histórica, el corazón vuelve al centro del combate espiritual y a las herramientas que el cielo ya puso en nuestras manos, decidido a caminar con firmeza allí donde la gracia señala el paso. Sor Lucía habló con claridad sobria. El combate se vuelve decisivo y el enemigo apunta al corazón de la Iglesia. Primera razón: el ataque preferido es contra los consagrados. Si se hiere a quien debe guiar, el rebaño queda disperso y la confusión se multiplica.
No es un juicio sobre personas, es una táctica de guerra espiritual. De ahí la urgencia de sostener a los pastores con ayuno, rosario y reparación, y de pedir para ellos fortaleza, pureza y perseverancia. Cuando los ministros son guardados por la súplica del pueblo, el rebaño encuentra rumbo aún en medio de la tormenta. Segunda razón, el cielo ha puesto en nuestras manos dos últimos remedios, y no habrá otros. El primero es el rosario, escuela de atención a Dios, donde el alma aprende la ley de la constancia, orar siempre sin desanimarse. Repetición no es rutina, es latido. Los misterios educan el juicio, serenan la memoria, templen la voluntad. Rezado con fe, abre una zanja en el terreno duro para que descienda la lluvia. El segundo remedio es la devoción al corazón inmaculado, que no es emoción pasajera sino pertenencia. Consagrarse, reparar, imitar sus virtudes. En la hora solemne de la cruz, el Hijo entregó a los discípulos un legado irrevocable. He ahí a tu madre. Acoger a María no es añadir un adorno, es recibir una forma de vida donde Cristo reina y el pecado pierde su trono. Tercera razón, la pedagogía de Dios. Antes de permitir el castigo, el Señor agota los remedios, llama con paciencia, ofrece medios sencillos y poderosos. Si el corazón se cierra obstinadamente a la mediación materna que Él mismo nos dio, la cerrazón roza el territorio oscuro del rechazo a la gracia. No se trata de proclamar nuevas culpas, sino de entender la seriedad del tiempo. La misericordia está abierta, pero no se impone. Negarla endurece, acogerla salva. Aquí no triunfan las estrategias humanas. Planes, análisis y campañas tienen su lugar, pero el peso del cielo desciende por canales sobrenaturales. Adoración eucarística, confesión sincera, silencio que escucha, caridad que repara. La fe se vuelve operativa cuando acepta la lógica de Dios, no cuando exige señales según nuestro cálculo. Los dos remedios son pobres a los ojos del mundo y, sin embargo, doblegan murallas que la voluntad no puede mover. Con este criterio, la urgencia se vuelve serenidad activa. No basta indignarse ni discutir, es preciso organizar la fidelidad, manos en el rosario, corazón en reparación, mirada en Cristo a través de María. Así la Iglesia se blinda donde debe y el enemigo encuentra puertas cerradas. La batalla no se gana solo en las cumbres, se decide también allí donde la vida se aprende, se guarda y se ofrece. Allí, en lo concreto de cada día, la promesa del corazón inmaculado comienza a tomar cuerpo y la esperanza se hace habitable. El campo de batalla desciende al lugar más íntimo, la casa. Sor Lucía habló de una confrontación decisiva que rozaría el matrimonio y la familia. Advirtió oposición y sin embargo afirmó la victoria. María ha aplastado la cabeza de la serpiente. Allí donde se aprende a amar sin espectáculo y a obedecer sin aplauso, allí se decide el porvenir de las almas y de los pueblos. La razón es honda. La célula básica de la sociedad es la familia, no el individuo aislado. Cuando la alianza conyugal se fortalece, la ciudad respira. Cuando se quiebra, el tejido social se deshilacha. Por eso, las ideologías que reducen al hombre a pieza de sistema necesitan fragmentar el hogar, separan a los esposos de su misión, desarraigan a la madre de la primera formación de los hijos, ridiculizan la autoridad paterna o la convierten en caricatura, sustituyen la educación moral por ingeniería de deseos. Así se modelan generaciones cansadas de la verdad y fáciles de arrastrar. En la casa, la formación moral es primariamente materna. La madre talla el corazón con ternura exigente.
el Padre confirma y gobierna con caridad firme para que la ley sea sostén y no carga. Cuando esta sinfonía se rompe, los hijos quedan expuestos, aparecen huérfanos con padres vivos, desorientados ante una libertad sin norte. La serpiente lo sabe, si hiere el hogar, derriba el bastión que protege a los pequeños. El misterio es más alto todavía. La familia imagen dos realidades divinas, la unión Cristo-Iglesia, donde la entrega fiel sostiene la fecundidad y la Trinidad, comunión de personas donde el amor es origen y don. De ahí el empeño del enemigo por borrar la huella trinitaria y normalizar alternativas que desfiguran el matrimonio cristiano. Si se borra el icono, se oscurece el acceso al misterio. La respuesta no es desprecio del mundo, sino testimonio de forma, un amor con rostro, con promesas, con cruz y con frutos. La Iglesia llama iglesia doméstica al hogar bautizado, una pequeña sociedad jerárquica, padre, madre, hijos, que refleja a la gran Iglesia. No es tiranía, es orden de caridad. El padre sirve gobernando, la madre gobierna sirviendo, los hijos aprenden obedeciendo para llegar a ser libres. Así la mesa se vuelve altar menor, la jornada se santifica con oraciones breves, el perdón cotidianamente clausura grietas antes de que se hagan abismos. La toma de posición es concreta, reparación en familia, ofrecer juntos pequeños sacrificios por los alejados y por los pastores, rosario en casa cada día, aunque sea entre tareas y cansancios. Ese cordón une generaciones, Eucaristía dominical y, cuando es posible, adoración silenciosa que da hondura al amor. Confesión regular. Padres que se confiesan enseñan a los hijos que la santidad no es impecabilidad, sino comienzo humilde una y otra vez. Y sobre todo, modelaje. Que los hijos vean a su padre tomar decisiones en Dios y a su madre convertir el servicio en alegría. Que escuchen el nombre de Jesús pronunciado con respeto, que los vean reconciliarse sin rencor. No faltará la prueba. Habrá contradicción, incomprensiones, tentaciones de cansancio, pero una casa que reza, que perdona, que trabaja y celebra en Dios, levanta murallas invisibles. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa decisión, grabada en los umbrales, vuelve fecundos los días y establece paz. Los hijos son herencia del Señor, recibidos como don, educados como misión, enviados como luz. Así el designio primero del Creador sobre el matrimonio, unidad, fidelidad, apertura a la vida, recupera brillo en medio de la noche. Y en esa luz, la historia, que parecía rehén de fuerzas desmedidas, encuentra su punto de apoyo en lo pequeño que Dios elige para cambiar el curso de los tiempos. Hemos caminado desde un signo en el cielo hasta la hora sobria de la decisión. Las heridas que nos trajeron hasta aquí piden sanación verdadera. La respuesta no se negocia, se abraza. Quedan 3 actos claros para este mensaje 2025. Elegir bando. No existe tierra neutral en el corazón. Quien no reúne, dispersa. Hoy es el día de declarar pertenencia, con Cristo, bajo el amparo de María, en obediencia a la Iglesia. Esta elección no es un sentimiento, es vida concreta, renuncia al pecado, rectitud en lo pequeño, valentía para sostener la verdad sin herir, vivir los 2 remedios. Rosario diario, una cuerda que sostiene cuando el viento arrecia, una escuela donde la voluntad aprende a perseverar, devoción al Inmaculado Corazón, consagrarse, reparar, imitar, sellar en el calendario los primeros sábados con confesión, comunión reparadora, meditación de los misterios. Cuando la constancia se establece,
La gracia encuentra puertas abiertas y el enemigo halla murallas donde antes había ventanas. Reedificar la familia como primer frente, disciplina que protege, ternura que cura, adoración que da hondura, reparación que limpia la atmósfera del hogar, padres que guían rezando, madres que forman amando, hijos que aprenden obedeciendo para ser libres. Una casa así se vuelve cenáculo, taller de paz, lugar donde la historia cambia de rumbo en silencio. A esto unimos una petición eclesial que no se cansa: orar por la consagración de vida de Rusia. Puede llegar tarde, pero no demasiado tarde. Pedimos luz, fortaleza y prontitud para el Papa y los obispos. Pedimos corazones disponibles para acoger la paz que Dios quiere dar a través de esta obediencia. La esperanza no es un eslogan, es una certeza que se alimenta de rodillas. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Bajo su manto, las heridas encuentran médico, las culpas encuentran perdón, los hogares encuentran forma. Que su corazón, prometido como refugio y camino, nos lleve a Cristo hasta el final. Conviene recordar con humildad: todo lo profético aquí mencionado pertenece al ámbito de las revelaciones privadas. Se ofrece como meditación y discernimiento bajo el cuidado de la Iglesia, sin añadir nada a la revelación que se ha cumplido en Jesucristo. Con esta claridad y estos propósitos en el alma, que la vida continúe en clave de fidelidad, manos en el rosario, mirada en el Santísimo, pasos firmes en la caridad, y que el Dios de la paz, por intercesión de María, haga fecunda nuestra decisión.